Cada día la situación en Cuba es peor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de rompimiento. Las condiciones que hay, las condiciones objetivas, para usar un lenguaje típicamente marxista, las condiciones objetivas que hay en Cuba hoy son muchísimo peor que las que existían el 11 de julio del año 2021. Quiere decir esto que las condiciones están propicias para que vuelva a ocurrir esa explosión social. Esto siguió y siguió increciendo y ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo. Pero nuevamente volvieron a la carga, con las mentiras de siempre. Pero después de lo que está siendo expuesto, qué difícil es poder ni siquiera mantenerlo. Mira, Marian, yo viví lo que pasó con Walls 6 años. Acuérdate que yo estuve 6 años de diplomático en Naciones Unidas en Ginebra. Y yo viví todo este proceso, sobre todo las interrupciones, que es por donde ellos empiezan. ¿Cuál es el propósito de la interrupción? El número uno, quitarte tiempo de tu presentación. Y en segundo término, interrumpir la secuencia del discurso, porque cuando viene una interrupción, ya la audiencia pierde la secuencia de lo que estabas diciendo y cuando vuelves a empatarlo, queda como un hueco ahí en el medio. Y entonces, ¿cómo yo le frené este tipo de acción? Yo iba a la presidencia porque no cambian los métodos, es el mismo. Entonces iba a la presidencia y le decía, fíjese, le quiero advertir, la técnica usual de la delegación castrista es la de interrumpir alegando un punto de orden, porque cuando se pide un punto de orden hay que darle la palabra porque creen que hay una violación de las normas de procedimiento. Entonces le digo, fíjese, esto no es nada más que el propósito es interrumpir, romper la secuencia de la intervención y tratar de quitarle tiempo a la presentación. Entonces yo le voy a decir algo, una de las dos maneras de frenar esto, o usted no me le da el punto ni le acepta el punto de orden, o yo retribuyo y comienzo mi intervención en el momento en que me devuelvan la palabra. ¿Qué prefiere usted hacer? Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues, exactamente. ¿Y qué sucedió? Que ya no les daban punto de orden, porque sabían a lo que iban a hacer y cuando levantaban su varilla, ponían su tablilla, que es la señal para pedir punto de orden, ya no lo hacían. Segundo, mentiroso, técnica usual también. No, eso es mentira. Eso es mentira. Artículo 4 de la Constitución Socialista de Cuba dice, el sistema socialista de Cuba es irrevocable. ¿Es verdad o es mentira? Y entonces lo señalaba. ¿Es verdad o es mentira? Tenía que quedar callado pues, citándole la Constitución. Artículo 62, la recondena a las personas, el arresto sin cometer delito, predelictiva. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, te das cuenta, es las mismas técnicas que estamos viendo ahora, pero el embajador Walsh está muy bien preparado y sabía perfectamente qué es lo que tenía que decirle, las verdades que no se dicen en Naciones Unidas, porque desafortunadamente, antes de la administración del presidente Trump, las presentaciones de Estados Unidos en Naciones Unidas daban mucha pena, porque se limitaban a... Exacto, y eran generales, pero fíjate, Mike Waltz tiene yo creo que una particularidad, y es que no es un diplomático de despacho, no es un diplomático simplemente que llegue a su maravillosa oficina de La Habana y se quede recibiendo feedbacks. Es un hombre que ha pateado, literalmente pateado la isla, y que además lo ha documentado, porque cuando hace esos encuentros con la gente de punta a punta de la isla, los documenta además para que no haya ninguna duda de lo que está haciendo y de lo que se está tratando. Y es un hombre que además está llevando la ayuda humanitaria, gestionando la ayuda humanitaria, que, by the way, esta administración está dando literalmente al pueblo después de que ellos se lo hubieran robado absolutamente todo. Ileana, yo quiero pasar un segundito contigo a España, porque obviamente esto ha sido un mensaje que ha sido aplaudido a nivel internacional. Yo recuerdo pocos frenes al régimen como este. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en España? Vamos, aquí lo hemos celebrado en España y en todas partes. Si tú ves las redes sociales, todo el mundo aplaudiendo esta intervención que fue espectacular. Un poco indignado también por la cara de cinismo del señor Bruno Rodríguez. No sé si se le podrá llamar señor a este represor, porque señor no es. Y risas en el sentido de que alguien por fin le dio la cara y les dijo las cosas como son.
La verdad es que, y esta vez no fue solamente, fíjate, esta vez no fue solamente el representante de Estados Unidos, también el representante de la Unión Europea le dijo, sí, está muy bien toda la conversación del bloqueo y el embargo, pero es que ustedes en Cuba violan los derechos humanos, los cubanos quieren cambio, los cubanos piden la libertad de los presos políticos. Esa también fue una intervención bastante significativa porque es raro que la Unión Europea por fin se ponga del lado del pueblo cubano. Y esta vez, en esta reunión que pidió la dictadura comunista cubana, también tuvo un tirón de oreja de la parte europea, pero este discurso del representante norteamericano nos llegó con mucha fuerza y muy bien redactado todo, una intervención con fotos, con imágenes y sin ningún tipo de corte para nada. O sea, él continuó y le dijo bien claro, esto no es Cuba, estamos en los Estados Unidos y aquí tú no puedes callarnos como callas al pueblo cubano. Esa fue una respuesta espectacular. Luis, este sábado se cumplen 5 años de esas jornadas históricas, esas protestas que llevaron al pueblo de Cuba a la calle. Siempre se ha dicho, seguimos reiterando, lo que fue quizá el momento en el que Cuba logró vencer su miedo a enfrentarse a ese gigante. Y en este caso, la situación es completa y absolutamente diferente por la presión de Estados Unidos y por la propia desesperación y asfixia del pueblo cubano que no puede más. Entre todos los escenarios que se han venido manejando de cómo podría llegar a llevar a cabo la intervención de Estados Unidos, se hablaba de la posibilidad de ser un dique de contención si la gente decidiera salir nuevamente a las calles para enfrentarse directamente, y quizá desde Guantánamo, al propio régimen cubano. ¿Qué crees que va a ser diferente este sábado? Mira, lo diferente es que cada día la situación en Cuba es peor. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de rompimiento. Las condiciones que hay, las condiciones objetivas, para usar un lenguaje típicamente marxista, las condiciones objetivas que hay en Cuba hoy son muchísimo peor que las que existían el 11 de julio del año 2021. Quiere decir esto que las condiciones están propicias para que vuelva a ocurrir esa explosión social. Ciertamente el régimen está contra la pared por una razón básica. No tienen solución para los problemas que han acumulado y por el desastre de su sistema socialista. Esa es la gran realidad. Y cuando tú lo miras te das cuenta. Mira, las termoeléctricas, el principal y el gravísimo problema que tiene son las plantas eléctricas, las plantas de generación de electricidad. ¿Qué sucede con las plantas? Que todas, menos una, todas son de tecnología soviética. O sea, ya esa tecnología no existe. No hay piezas de repuesto para esas tecnologías, para esas plantas. Y la planta de Matanza, la guitera, que es de tecnología francesa, ya llegó a los 40 años, que es tiempo de renovación. No tiene renovación, igualmente no tienen dinero para los mantenimientos ni la actualización que tienen que darle a la planta. Luego, ¿qué te dice esto? Que el punto de ruptura, y ya lo estamos viendo, ayer tuvimos 24 horas sin electricidad. Oscuristán, así lo han empezado a llamar Oscuristán, dicen los cubanos que están viviendo en este momento. Entonces te das cuenta de que el punto de rompimiento total, cuando colapse el sistema eléctrico y no tenga más electricidad, ¿qué es lo que están haciendo? Pues simplemente el final del régimen. Y ese es un momento que está al llegar de la esquina. Y por segunda parte, al no tener electricidad, fallan las industrias. Al no haber industrias que produzcan, el país no exporta, el país no produce, la agricultura está paralizada, el sistema de comercio se le ha echado al piso, la principal fuente de ingresos, la explotación de los médicos, cada día es peor. Fíjate, ya Jamaica le rompió el contrato, se lo han roto un montón de países. Se ha comenzado a hacer público el descaro que han tenido durante tantísimos años, acolitados incluso por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Absolutamente. Entonces, al no haber ingresos, ¿cómo tú vas a pagar por los alimentos que necesitas? Porque tienes que importar casi el 90% de lo que se consume en el país. Entonces, no hay solución. Entonces, donaciones. Así están viviendo ellos, con donaciones que andan de pedigüeños por el mundo entero. Pero ¿hasta cuándo le van a continuar
entregando donaciones y donaciones y donaciones. Se van a convertir, países como México, se van a convertir en sostenedores de welfare de la dictadura de Cuba. No pueden, no pueden, porque esos países no pueden estar regalando tantos millones de dólares. Y porque los regímenes cambian, y porque los gobiernos cambian, y porque lo que está ahora mismo en México, por ponerte un ejemplo, puede cambiar mañana como ha cambiado en Colombia. Claro. Entonces eso no puede significar que sea la tabla de salvación de un régimen que ha fracasado por donde lo mires, porque el problema además de Cuba no es el embargo, es que Cuba ha hecho las cosas tan mal que ha perdido hasta la confianza y la fe que han tenido sus propios aliados ideológicos, porque yo quiero que de aquí en cuando me digan si Rusia le va a prestar, si China le va a prestar, si Irán le va a prestar, si cualquier país le va a prestar cuando jamás ha devuelto lo que le han dado. No han pagado nada, ahí lo tienes exactamente, lo has definido muy correctamente. No tienen crédito en ninguna parte del mundo, no pagan los acuerdos, ahorita le echan atrás los acuerdos de condonación de deuda, porque el acuerdo de deuda, de condonación de deuda, viene a que tú vas a pagar el resto de lo que queda, como en el caso de Rusia, que le condonó el 90%, China el 50%, y por ahí te puedo seguir una larga lista. A nadie le han pagado porque no le pueden pagar. Fíjate si es así que la Unión Europea se lo sacó ya en Naciones Unidas. O sea, no hay futuro. El régimen está condenado a desaparecer y el punto de rompimiento está al doblar de la esquina, porque ya no se le va a parar el sistema eléctrico y además la gente ya no soporta más.